Capítulo 1. El peso de la desconfianza. La euforía de la victoria aún flotaba en el aire de Konoha, un aroma agridulce para Naruto Uzumaki. La cuarta gran guerra ninja había terminado, y él, el niño marginado, se había erigido como el héroe indiscutible. Las sonrisas que le dirigían los aldeanos, antes cargadas de desprecio y temor, ahora parecían sinceras, llenas de gratitud. Sin embargo, al regresar a su solitario apartamento, una punzante sensación de vacío lo invadió. ¿Eran reales esas sonrisas? ¿O solo una máscara de alivio por haber sobrevivido gracias a él, el demonio zorro? A la mañana siguiente, un halcón mensajero lo convocó a una reunión urgente. El lugar designado era la sala del consejo, un recinto solemne donde antaño se decidían los destinos de la aldea. La atmósfera era palpable, una tensión fría que erizaba la piel de Naruto. Los líderes de las 5 grandes naciones shinobi estaban presentes, sus rostros serios y expectantes. En medio de ellos, con una presencia ominosa a pesar de su brazo vendado, se encontraba Danzo Shimura. Una inquietud profunda se instaló en el estómago de Naruto. Danzo, con su voz áspera y penetrante, tomó la palabra. Sus palabras fueron como dagas envenenadas, sembrando dudas y avivando viejos temores. Describió a Naruto como un arma incontrolable, un recipiente para un poder destructivo que amenazaba la estabilidad del mundo shinobi. Recordó los ataques del Kyuubi, ignorando el hecho de que Naruto lo había subyugado y utilizado para protegerlos. Susurró insinuaciones sobre una posible alianza secreta con las bestias con colas restantes, pintando un panorama de traición inminente. Lo que siguió fue un golpe aún más doloroso. Sakura Haruno, su compañera de equipo, la chica por la que tanto había suspirado, habló con una voz temblorosa, supuestamente llena de preocupación. Mencionó su inquietud por los momentos en que el chakra del Kyuubi se desbordaba, los destellos de poder incontrolable que había presenciado. Sus palabras, aunque envueltas en un tono de falsa preocupación, resonaron con los miedos latentes de los presentes. Kakashi Hatake, su sensei, el hombre que le había enseñado el valor del trabajo en equipo y la amistad, permaneció en silencio, su único ojo visible evitando el contacto visual con Naruto. Su asentimiento tácito a las palabras del consejo fue una puñalada en el corazón. Incluso Iruka Umino, el primer maestro que creyó en él, el hombre que lo había tratado como a un hermano, no pudo sostener su mirada, su rostro reflejando una mezcla de incomodidad y resignación. Las acusaciones continuaron, alimentadas por el miedo y la manipulación de Danzo. Cada palabra era un ladrillo en el muro que se levantaba entre Naruto y la aldea que había jurado proteger. La traición lo envolvió como una mortaja helada, sofocando la calidez de la victoria reciente. En ese momento, sintió como los lazos invisibles que lo unían a Konoha se rompían, dejando en su lugar un vacío gélido. La sentencia resonó en la sala como un golpe de martillo. Destierro. Se le prohibía regresar a Konoha bajo cualquier circunstancia. Si lo hacía, sería tratado como un enemigo, cazado y eliminado. La incredulidad inicial se transformó en una rabia sorda, un dolor punzante que amenazaba con consumirlo. Salió de la sala del consejo, dejando atrás las miradas frías y acusadoras, sintiendo el peso de la traición como una carga aplastante sobre sus hombros. La aldea que había salvado lo había escupido. Capítulo 2. El santuario olvidado y el despertar ancestral. Solo y con el corazón destrozado, Naruto vagó sin rumbo por las áridas extensiones que se extendían más allá de las fronteras de las 5 grandes naciones. La amargura era un veneno que corría por sus venas, alimentando una rabia incipiente contra aquellos que lo habían desechado. El recuerdo de las sonrisas falsas y las acusaciones injustas lo perseguía como una sombra implacable. Una noche, exhausto y al límite de sus fuerzas, una tormenta de arena lo obligó a buscar refugio. Tropezó con una grieta en la roca, que conducía a una cueva oscura y misteriosa. A medida que se adentraba en las profundidades, la temperatura descendía y un aura extraña lo envolvía. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de intrincadas inscripciones, grabados antiguos que brillaban con una tenue luz azulada. Movido por una curiosidad inexplicable, Naruto extendió una mano y tocó uno de los glifos.
En ese instante, una oleada de energía desconocida recorrió su cuerpo, desde la punta de sus dedos hasta la coronilla. Su mente se inundó de imágenes fragmentadas, recuerdos olvidados de una era anterior, conocimientos prohibidos sobre el arte del sellado y la manipulación del chakra en su forma más pura y ancestral. Descubrió la existencia de los Junsiki, seres primordiales nacidos del propio chakra elemental del planeta, entidades conscientes de un poder inimaginable. Estas criaturas existían en una dimensión etérea, esperando un vínculo con un recipiente compatible en el mundo físico. Las inscripciones revelaban técnicas secretas para contactarlos y fusionarse con ellos, otorgando al huésped un control sin precedentes sobre los elementos. Durante meses, Naruto permaneció en la cueva, absorto en el estudio de las inscripciones y la meditación. Aprendió a sintonizar con las energías primordiales que ahora resonaban dentro de él. Lentamente, logró establecer contacto con varios Junsiki. El primero en responder fue Ignis, una entidad de fuego puro, cuya fusión tiñó sus ojos de un dorado intenso y le otorgó la capacidad de manipular llamas ancestrales, mucho más poderosas que cualquier jutsu de fuego conocido. Luego vino Zephyr, un ser de viento etéreo, que le concedió una agilidad y velocidad asombrosas, además de la capacidad de controlar corrientes de aire con una precisión letal. Y así, uno a uno, otros Junsiki se unieron a él, cada uno imbuyéndolo con un poder elemental único y transformando su ser. Su apariencia comenzó a cambiar gradualmente. Marcas extrañas, similares a las inscripciones de la cueva, aparecieron en su piel, irradiando un tenue brillo cuando canalizaba su nuevo poder. Su chakra se volvió más denso y vibrante, imbuyendo su presencia con una aura de poder misterioso y peligroso. El Naruto que había sido desterrado estaba desapareciendo, dando paso a algo nuevo, algo más oscuro y mucho más poderoso. La traición de Konoha había sembrado la semilla de su transformación, y el santuario olvidado la había nutrido hasta florecer en algo temible. Capítulo 3. El resurgimiento de la sombra, una nueva Akatsuki nace. Las noticias del destierro de Naruto se extendieron rápidamente por el mundo shinobi, llegando incluso a los oídos de los miembros restantes de Akatsuki. Obito Uchiha, aún moviéndose entre las sombras, observó con interés el desarrollo de los acontecimientos. Vio en la rabia y el poder recién descubierto de Naruto una oportunidad para avanzar en sus propios planes. La traición sufrida por el joven Jinchuriki resonaba con su propio dolor y resentimiento hacia el mundo shinobi. Obito contactó a Naruto a través de un medio secreto, utilizando un genjutsu sutil para proyectar su imagen y voz en la mente del joven. No intentó justificar las acciones de Konoha, sino que se centró en el dolor y la injusticia que Naruto había experimentado. Sembró semillas de duda sobre la validez del sistema shinobi, un sistema que descartaba y oprimía a aquellos que eran diferentes o poseían un poder temido. Le ofreció un propósito, una alternativa a la soledad y la amargura, la destrucción del mundo shinobi tal como lo conocían y la creación de un nuevo orden. Naruto, aún lamiendo las heridas de la traición y sintiendo como la sed de venganza comenzaba a crecer, escuchó las palabras de Obito con una atención sombría. La idea de hacer pagar a Konoha por su injusticia, de desmantelar el sistema corrupto que lo había desechado, resonaba profundamente con su dolor. Utilizando el conocimiento ancestral que había adquirido en la cueva, Naruto comenzó a buscar a otros individuos marginados y poderosos que también habían sido víctimas del miedo y el prejuicio de sus aldeas. Localizó a Jinchuriki olvidados, encerrados y torturados por el poder que albergaban. Encontró a usuarios de Kekkei Genkai prohibidos, perseguidos y exiliados por sus propias familias. Descubrió shinobis con habilidades únicas y extraordinarias, temidos y aislados por su rareza. Con cada encuentro, Naruto compartía su propia historia de traición, comprendiendo su dolor y ofreciéndoles un lugar donde su poder sería valorado y respetado. Les prometió un mundo donde no serían temidos ni oprimidos, un mundo donde sus habilidades serían una fuente de fortaleza, no de aislamiento. Lentamente, reunió a un grupo diverso y formidable, unidos por el resentimiento hacia el mundo shinobi y una lealtad inquebrantable hacia su líder. Así renació Akatsuki, bajo el liderazgo de Naruto, quien ahora se hacía llamar el portador de las sombras.
Su presencia irradiaba un poder oscuro y misterioso, sus ojos brillando con la energía de los Junsiki. Los miembros de su organización eran la encarnación del dolor y la injusticia del mundo shinobi, y juntos, se prepararon para desatar su venganza. Capítulo 4. La ola de destrucción, golpes inesperados sacuden el mundo. La nueva Akatsuki operaba con una eficiencia fría y calculada, sus ataques relámpagos sembrando el caos y el miedo en todo el mundo shinobi. Sus objetivos iniciales eran instalaciones clave, centros de investigación de jutsus prohibidos y prisiones donde se mantenían a otros marginados. Cada ataque era ejecutado con una precisión letal, dejando tras de sí un rastro de destrucción y liberación. El primer golpe significativo llegó a Sunagakure. Una fortaleza estratégica en las afueras de la aldea fue asaltada por un grupo liderado por uno de los lugartenientes de Naruto. Un antiguo Jinchuriki del Shukaku cuyo nombre se había perdido en los anales de la historia, un hombre que había sufrido incontables torturas y experimentos a manos de su propia aldea. Gaara, ahora el respetado Kazekage, se enfrentó valientemente al invasor, su control de la arena formidable. Sin embargo, el poder combinado del Jinchuriki y un Junsiki de tierra que se había fusionado con él resultó ser demasiado. La batalla fue brutal y culminó con la derrota y el sellado de Gaara, el Shukaku extraído una vez más. La noticia de la caída del Kazekage sacudió al mundo shinobi hasta sus cimientos, sembrando el pánico y la incertidumbre. Konoha, sintiéndose directamente amenazada, intensificó sus esfuerzos para localizar a Naruto. Se formaron equipos de búsqueda y captura de élite, rastreando cada rastro y rumor. Sasuke Uchiha, que había regresado a la aldea tras la guerra y ahora trabajaba como un shinobi independiente, se unió a la búsqueda con una determinación sombría. La culpa por no haber visto la oscuridad crecer en su antiguo amigo y la necesidad de entender qué lo había llevado por este camino lo consumían. Otros Kage también tomaron medidas. Se reforzaron las defensas de sus aldeas y se formaron alianzas temporales para hacer frente a la creciente amenaza de la nueva Akatsuki. El mundo shinobi, que apenas se había recuperado de una gran guerra, se encontraba al borde de otra, aún más oscura y personal. Los ataques de la organización de Naruto no eran solo actos de destrucción, sino una declaración de guerra contra el sistema que los había oprimido a todos. Cada golpe era un recordatorio de las consecuencias de la traición y el miedo. Capítulo 5. La fragilidad de la lealtad, traiciones en las sombras. A medida que el poder y la influencia de Naruto crecían, también lo hacían las tensiones dentro de su propia organización. Los miembros, unidos por su resentimiento compartido, tenían sus propias motivaciones y visiones del futuro. La lealtad, forjada en el crisol del dolor y la venganza, demostró ser más frágil de lo que Naruto había anticipado. Una de las traiciones más impactantes provino de un miembro revivido por el propio Naruto. Sasori de la Arena Roja. Utilizando un jutsu prohibido basado en el conocimiento ancestral de los Junsiki, Naruto había traído de vuelta al maestro titiritero, ofreciéndole la oportunidad de crear un mundo donde su arte de marionetas alcanzaría la perfección eterna. Inicialmente, Sasori se había unido a la causa, fascinado por el poder y la visión de Naruto. Sin embargo, a medida que presenciaba la destrucción indiscriminada y la pérdida de vidas inocentes, su visión del arte eterno comenzó a entrar en conflicto con los métodos despiadados de su líder. Para Sasori, el arte verdadero residía en la belleza y la permanencia, no en el caos y la aniquilación. En un encuentro secreto con Naruto en un escondite remoto, Sasori intentó razonar con él, instándolo a reconsiderar su camino. Naruto, consumido por su venganza, rechazó sus palabras. La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una batalla brutal, donde las marionetas de Sasori, aunque ingeniosas y letales, fueron superadas por el poder abrumador de Naruto y su fusión con un Junsiki de metal. Sasori cayó, su sueño de un arte eterno hecho añicos por la misma persona que se lo había devuelto. Otra traición surgió de un lugar inesperado. El corazón de Konoha. Un miembro del consejo, secretamente aliado con los oscuros planes de Danzo antes de su muerte, había estado filtrando información sobre las defensas de la aldea y los movimientos de los equipos de búsqueda a Naruto.
Este consejero, movido por la ambición y la promesa de poder en el nuevo orden que Naruto podría crear, creía que su traición lo colocaría en una posición privilegiada. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas para el agudo intelecto de Shikamaru Nara. Analizando patrones en los ataques de Akatsuki y la información interna, Shikamaru desentrañó la red de engaños. Confrontó al traidor en una reunión del consejo, presentando pruebas irrefutables de su colaboración con el enemigo. La revelación sacudió a la aldea, sembrando desconfianza y paranoia. El traidor, acorralado y expuesto, intentó resistirse, pero fue rápidamente capturado y ejecutado por Anbu leales. Este incidente demostró la profundidad de la corrupción que aún persistía en Konoha y la astucia de Naruto para explotar las debilidades de sus enemigos. Capítulo 6. La tormenta desciende, el asalto a Konoha. Finalmente, Naruto declaró abiertamente la guerra a las 5 grandes naciones shinobi. A través de mensajes encriptados difundidos por todo el mundo, anunció su intención de destruir el sistema shinobi corrupto y crear un nuevo orden a partir de las cenizas del viejo. Con un ejército de shinobis leales, fortalecidos por el poder de los Hunshiki y consumidos por su propio resentimiento, se dirigió directamente hacia su objetivo principal: Konoha, el lugar de su traición. El asalto a Konoha fue una batalla épica y desgarradora, una confrontación entre el pasado y el presente, entre la lealtad y la venganza. Las defensas de la aldea, reforzadas tras los ataques previos, se encontraron con una fuerza imparable. Los miembros de la nueva Akatsuki desataron su poder, cada uno con habilidades únicas y letales. Antiguos amigos y compañeros de equipo se enfrentaron en combates a vida o muerte. Neji Hyuga, ahora un jonin respetado y líder de escuadrón, se encontró luchando contra un miembro de Akatsuki que se había fusionado con un Hunshiki del espacio-tiempo, capaz de manipular dimensiones y teletransportarse a voluntad. A pesar de su Byakugan y su habilidad en el puño suave, Neji fue tomado por sorpresa por un ataque desde una dimensión oculta, cayendo en batalla para horror de sus compañeros. Tenten, con su maestría incomparable en el manejo de armas ninja, infligió graves daños a varios enemigos, utilizando pergaminos sellados para desatar una lluvia constante de herramientas letales. Sin embargo, fue finalmente superada por un grupo de shinobis renegados que habían abrazado el poder oscuro de un Hunshiki de sombras. Sasuke se enfrentó a Naruto en un duelo cargado de una intensa mezcla de dolor, rabia y recuerdos compartidos. El monumento Hokage, con el rostro de Naruto ahora tallado como un símbolo de la destrucción que se cernía sobre la aldea, sirvió como el sombrío escenario de su confrontación. Los recuerdos de su juventud, de su amistad y rivalidad, chocaban con la brutal realidad de su presente. Naruto había dominado sus nuevos poderes hasta un punto que superaba con creces las habilidades de Sasuke. Su control sobre los elementos ancestrales era asombroso, y la fusión con los Hunshiki le otorgaba una fuerza y una velocidad sobrehumanas. Sasuke, impulsado por la culpa y la necesidad de redención, luchó con una ferocidad desesperada, utilizando su Sharingan y Rinnegan al límite. Sin embargo, la brecha de poder entre ellos se había ampliado peligrosamente. En un momento crucial del combate entre Naruto y Sasuke, cuando parecía que el Uchiha podría encontrar una apertura, Obito Uchiha hizo su aparición. Revelando sus propias ambiciones ocultas, Obito traicionó a Naruto, buscando el poder de los Hunshiki para sus propios fines egoístas. En la confusión del repentino ataque de Obito, un jutsu inesperado atravesó el pecho de Sakura Haruno, quien había llegado para apoyar a Sasuke. Su muerte, repentina y brutal, dejó a Sasuke devastado, su dolor transformándose en una furia fría y calculada, dirigida tanto a Obito como a la situación en general. Capítulo 7. El precio de la redención, un final inesperado. La batalla final se centró en la cima del monumento Hokage, el rostro de Naruto ahora contemplando la destrucción que él mismo había desatado. Sasuke, con los ojos inyectados en sangre y un poderío incrementado por la pérdida de Sakura, se enfrentó a Obito. La traición de Obito había revelado su verdadera intención: utilizar el caos de la guerra y el poder de los Hunshiki para recrear su mundo ideal, uno donde Rin estuviera viva. Sin embargo, Obito había subestimado la conexión entre Naruto y los Hunshiki.
Las entidades ancestrales, aunque inicialmente atraídas por la rabia y el poder de Naruto, percibieron la oscuridad y la inestabilidad en el corazón de Obito. En un giro inesperado, comenzaron a retirarle su apoyo, debilitando su control sobre el poder que había robado. Mientras Sasuke luchaba contra Obito, ganando terreno gracias a su determinación y la guía espiritual de un resucitado Itachi, quien había sido traído de vuelta al mundo de los vivos por un miembro renegado de la Akatsuki en busca de redención, utilizando una técnica prohibida de invocación de almas, Naruto observaba la situación con una mezcla de agotamiento y comprensión. Vio la amenaza que Obito representaba para el mundo, una amenaza mayor incluso que su propia venganza. En un momento de claridad, Naruto tomó una decisión sorprendente. Dejó de lado su odio y se acercó a Sasuke. Obito debe ser detenido, dijo, su voz cansada pero firme. Por el bien de todos, incluso por el de Sakura. Sasuke, aunque aún consumido por el dolor, asintió. Comprendió la gravedad de la situación. Juntos, los antiguos rivales unieron sus fuerzas. Naruto canalizó la energía restante de los Hunshiki que aún le eran leales, fusionándola con el chakra del Rinnegan de Sasuke y el poder espiritual de Itachi. Lanzaron un ataque combinado devastador, una mezcla de energía elemental ancestral, jutsu espacio-temporales y las llamas inextinguibles de la Materasu. Obito, debilitado y sorprendido por la inesperada alianza, no pudo defenderse. El ataque lo golpeó con toda su fuerza, destruyendo su cuerpo y liberando el poder robado de los Hunshiki. La victoria llegó a un costo terrible. Naruto, exhausto hasta el límite y gravemente herido por el combate y la pérdida de sus conexiones con la mayoría de los Hunshi.